Buen día, gente. Estamos en la clase número 46 del curso de Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Vici-Dunais, dando los primeros pasos en soberanía. Ahora hablaremos de cuál es la mejor escuela. Yo digo que la mejor escuela es la calle, dado desde que nosotros aprendemos desde nuestra propia experiencia, ¿sí? Entonces, quien haya pasado por la escuela, la universidad, profesorados, se da cuenta que ninguno de estas instituciones del gobierno te enseñan a vivir, ¿sí? No te enseñan sobre la psicología básica para entender a la gente, a tu familia o a tus amigos, por qué nos enojamos, por qué sufrimos, cómo podemos ser más empáticos con el resto, ¿sí? Por el contrario, estas instituciones del gobierno te enseñan que quien no hace lo que tú quieres es una mala persona. Y por ende, tú te alejas de ellos, lo discriminas y hablas mal de ellos. Por ejemplo, quieres que tú sigas el movimiento feminista. Si estás en contra, en las universidades se promulga mucho este movimiento. Si estás en contra, te discriminan porque sos anti esto otro, y siempre están haciendo la separación entre la gente. No hacen intolerante al estudiante. Por ejemplo, la institución del gobierno no te enseñan a manejar tu propia economía o administrar tus dineros o tus bienes, ¿sí? Porque aunque tú estudies un secundario de contador, no te enseñan lo que hay detrás de la finanza, lo que es realmente el dinero fiat y de otros tipos de cosas que deberíamos de saber. Por el contrario, te enseñan a dejar en manos de otros la administración de tus recursos económicos, ¿sí? Ya sea contadores, bueno, en fin, según la actividad que tú hagas, por lo general son contadores. Y tus bienes siempre están administrados ya sea por los abogados cuando tienes que hacer una sucesión, un divorcio, o por el Estado, ¿sí? La institución esta del gobierno no te enseñan a controlar todo lo que te cobran en impuestos y servicios. Que tú sepas qué es lo que te están cobrando en la escuela, no te enseñan a leer una boleta de sueldo, no te enseñan a leer una boleta de servicios. Por el contrario, en la universidad, de escuela, te enseñan en forma muy sutil que tú debes pagar y sin quejarte, ¿sí? Bien, estas instituciones del gobierno no te enseñan sobre lo divino que hay en ti, ni sobre todas las cosas que tú puedes cambiar con solo cambiar tu forma de pensar o de sentir. Por el contrario, te enseñan que no eres capaz de cambiar nada y que todo cambio que tú quieras hacer, ¿sí? Lo debes dejar a mano de gente profesional que sabe exactamente lo que nosotros o tú necesitas, ¿sí? ¿Y quién pone esa gente? El gobierno según los requerimientos del gobierno, según lo que el gobierno quiere hacer. Entonces todos los profesionales son los que nos convencen a nosotros de hacer lo que nos dice el gobierno, porque nos basamos en la autoridad. Ninguna de estas instituciones del gobierno nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, o sea, no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, ni a valorarnos a nosotros mismos, ni a autorrespetarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y tampoco hacer lo propio con los que nos rodean, es decir, de valorar a la gente. ¿Por qué? Porque tú pregúntale a cualquier amigo que tú tengas, vecino, pariente, lo que sea, que hable mal de alguien, que vea todas las cosas malas que tiene esa persona. No, que es sucio, que es mal hablado y todo, pero le pregunta sobre las cosas buenas que son dignas de valorar en esa persona y no encuentra, le cuesta mucho, demora. De todo modo te dará una lista de 10 cosas malas y tal vez una o dos cosas buenas. Entonces, estas escuelas te enseñan que tú solo eres una gotita de aceite necesaria para que todo el mecanismo del sistema, Estado, gobierno, funcione correcta y eficientemente. Tú eres el granito de arena que ayuda a hacer peso para que el Estado funcione. Eh, por el otro lado, los gobiernos no te enseñan a ser tú un ser humano. ¿Cuáles son las cosas que a vos te hacen ser humano? Eso no te lo enseñan. Es más, siempre te están dando una pauta contraria a lo que es ser un verdadero ser humano. Por ende, te enseñan a ser solamente un recurso humano, ¿sí? Que no eres un recurso para ti mismo, es un recurso en beneficio de otros, empresas, el gobierno y demás. Entonces, yo estuve en la calle, pero no como drogadicto, no como eso.
Es decir, que yo me junté con muchos amigos de diferentes clases, algunos eran buenas personas y luego de años empezaron a drogarse, por ejemplo. Pero yo los conocí antes de eso y después de eso tampoco los juzgué. Entonces fui aprendiendo por la relación de confianza entre nosotros qué es lo que ellos no habían aprendido, por qué se drogan, igual el que roba, igual el que empezó a ser pobre, igual el que empezó a ser rico, ¿sí? Y con ellos fui conociendo mucha gente, incluidos ancianos, viejos, su madre, sus padres, con los que yo conversaba mucho. Entonces, para mí la mejor escuela que existe en mi vida es la escuela de la calle, que es la que me enseña a vivir mi vida como la vivo ahora, con alegría y disfrutando cada momento. ¿Y esto es por qué? Porque te enseña a conocer a la gente, al punto de reconocer si una persona o una gente es buena o mala con tan solo una mirada. Es decir, la mirada del delincuente es exactamente la misma mirada que un policía. La mirada del delincuente y del policía son exactamente la misma, que es una mirada de prepotencia. ¿Sí? Ahora, hay gente que es delincuente pero tiene una mirada de miedosa, de tímida, igual que muchas otras personas. Entonces, en la calle tú aprendes a reconocer porque estás en contacto con esas personas, la estás mirando, analizando. Si yo no te digo esto, tal vez tú nunca te hubieras dado cuenta, por ejemplo. Entonces la calle te muestra el abuso de poder o de autoridades que puedes sufrirlo tú o ves que otros lo sufren. Y a través de tu propia experiencia o de la experiencia del otro aprendes a defenderte de cualquier cosa. Es decir, yo he visto a gente defenderse de los policías, ¿sí? Eh, por más que el policía diga lo que diga, que la ley dice, estas personas estaban defendiendo su propio derecho de ser libre, de poder caminar, de poder vender sus productos en la calle, en fin. Obviamente la policía saca palo, pistola y se acabó la conversación. Ya no hay lógica ahí. Entonces la policía hay que destruirla a la policía. La calle también te muestra al pastor de la iglesia acostándose con sus fieles. Te muestra al policía vendiendo drogas o vendiendo armas, ¿sí? O manejando a la prostitución. Te muestra al político vendiendo o dirigiendo la venta de droga y la calle te dice dónde es que los políticos tienen sus fábricas de droga. Te muestra a tu vecina engañando a tu marido, te muestra a tu santa prima venerada por toda tu familia que vende sus servicios corporales, por ejemplo. No estoy refiriéndome a mi prima, pero me acuerdo de un amigo que tenía una prima que era la hija perfecta, qué sé yo, pero afuera de casa es otra cosa. Entonces esto nos enseña a no juzgar, ¿sí? O a jugar valorando otras cosas. También la calle, ¿sí? Me enseña la forma de evadir impuestos, forma de crear valor, ¿sí? De ganar dinero creando ese valor. Es decir, aprendiendo a sobrevivir haciendo otro tipo de actividades. Por ejemplo, haciendo artesanía. Yo aprendí a hacer alguna artesanía, un par de cositas locas, pero la aprendí a través de esto. De no haberlo hecho, jamás hubiera aprendido a hacer eso. Es decir, que el día de mañana, de última, me dedicaré a hacer artesanías para sobrevivir. Pero en la escuela no te da esa posibilidad. Si vas a estudiar para abogado, sos abogado, no podés hacer otra cosa, no podés hacer artesanía. ¿Por qué? Por el que dirán. En la calle, yo aprendí a escuchar a los otros y a aprender mucho de ellos, de su propia experiencia, escuchando sus problemas, las causas que provocaron esos problemas y las soluciones que ellos le dieron, a veces buenas, a veces malas, a ese problema. Entonces uno aprende de esa forma a no causarnos o causarme a mí mismo esos mismos problemas, evitando la causa, ¿sí? Y a través de su experiencia ya tengo al menos una opción para resolverlo de forma rápida, según sea el criterio, porque no todos lo resuelven igual. También la calle nos enseña que el 10% de la gente es mala, o más o menos mala, y que el 90% de la gente, o sea, el restante, es buena y que vale la pena conocer aún la vieja esa que no sirve, que es agresiva, el que te pinchaba la pelota. Cuando pasa el tiempo te das cuenta que tiene cosas buenas y que vale la pena conocerla, aunque vos la hayas odiado en toda tu niñez, en toda tu infancia.
Pero también la calle nos enseña que el 80% de toda la gente es tonta. Es tonta, es cobarde, es prejuiciosa, es insana porque se hace daño a sí mismo y es inmadura en muchos aspectos. Y es insana también en muchos aspectos. Es decir, por un lado fuma, pero por el otro lado hace gimnasia. O sea, no hay coherencia en eso. Pero también nos damos cuenta que la gente no es la culpable, esa es la enseñanza que recibe, ya sea de la escuela, los gobiernos, la publicidad, de la televisión y demás. Entonces, la calle te enseña a vivir como tú deseas vivir tu propia vida. Es decir, que viendo tan solo la experiencia de la escuela, de lo que te dice el Estado, más tu propia experiencia, tú puedes armar un paquete que te ayude a vivir como tú realmente quieres. O para vivir de forma como no quieres, evitando aquello que has visto o crees que es malo para ti. Entonces, las escuelas que crea el gobierno te enseñan a ser antipático, siempre discriminando a los otros. No, que el tonto porque no sabe, ese que es nerd, que es el estudiante, ese que es vago para hacer la cosa, siempre discriminando, no te juntes con ese perdedor, todo ese tipo de cosas. Pero en la calle vos aprendés a ser más empático, porque si no sos empático, tenés fracaso. No haces tu venta, la gente no se relaciona bien con vos, te tachan, o sea, te discriminan. Entonces como que estás obligado a ser empático. Por eso todos los vendedores en la calle son súper simpáticos. Y no te juzgan si vos tenés cara de lindo, bueno, malo, gordo. No, son empáticos. En la escuela que crea el gobierno, a ti no te enseñan a pensar correctamente. O sea, ellos te dicen qué es lo que tú tienes que pensar y nada más. En la calle, las situaciones, la gente que te rodea te enseña, aunque sea los golpes si fuera necesario, a que tú debes pensar por ti mismo. ¿Sí? Por ejemplo, me decían, no escuchó a esa chica, no escuchó lo que dijo. Entonces, ¿para qué querés meterte vos en una relación con esa chica? ¿Sí? No es necesario golpearme, pero me lo están diciendo. Entonces te están llamando la atención y te están haciendo pensar por ti mismo. Ahí es cuando tú aprendes a interpretar lo que dice, lo que hace, la postura de las personas. ¿Sí? Todo es una enseñanza en la calle, absolutamente todo. Que te enseña a vivir. Te enseña, si tú te vas a África con los conocimientos que tú aprendes en tu calle, en tu vida, en África vas a tener más éxito que si simplemente tú estudias en una universidad. La escuela, ¿sí? Solo te enseñan a ti a ser un esclavo y un empleado. Esa es la función base de la escuela. Y un esclavo para el gobierno, un esclavo para una empresa, un esclavo para todo. Pero tú en la calle aprendes a ser cada vez más libre, a quitarte el pensamiento de esclavo. Y también aprendes a ser muy inteligente porque empiezas a detectar qué es lo que te esclaviza. Ahora, ni las leyes, ni la legalidad, ni las religiones, ni los científicos o los científicos médicos, ni los profesionales prohíben o te aconsejan sobre cosas que no hacen daño. Por ejemplo, el azúcar es dañina, pero ellos no te lo prohíben ni te lo aconsejan por el contrario, ¿sí? No están en contra y te sacan un montón de propiedades, te dan las dos caras, una que es buena y otra que es mala. ¿Sí? Pero no te dicen, no, dejarla de consumir porque es mala en realidad a largo tiempo. Te dice, bueno, podés consumir, pero medite, tenés cierto control. Pero eso no es una respuesta. Ahora, por ejemplo, yo cuando era chico, jugar en la calle con los amigos, ¿sí? Era peligroso porque había tránsito, vehículos, qué sé yo. Pero entre los niños eso no nos importa. Aprendemos a escuchar cuando viene un auto o nos avisamos, ¿sí? Porque vos cuando estás jugando a la pelota, unos miran para aquí, los otros miran para allá. Entonces vos vas con la pelota, este de acá, que es tu amigo, te dice bien auto, auto, y vos paramos la jugada. Entonces, los profesionales, estamos hablando de los psicólogos, de los maestros, no te aconsejan jugar en la calle, ¿sí? Pero jugar en la calle es una conducta que todo niño ama hacer. La ley, en cierta forma, lo prohíbe porque va en contra de las normas de tránsito. No lo pone porque ¿cómo haces vos para maltratar a los niños para que no jueguen en la calle? La iglesia no lo aconseja. La iglesia te dice, no, los chicos tienen el patio de la iglesia. O sea, vos tenés que pertenecer a la iglesia para jugar con toda la seguridad que te puede ofrecer. Pero no en la calle.
De modo que cuando ya soy más grande me doy cuenta que los chicos de niños ahora, cuando yo tenía esa edad, los chicos de ahora solo pueden jugar si tienen dinero para pagar en un club o un salón donde ir a jugar, o la iglesia o otra institución del Estado, o algún club, ¿sí?, deportivo que la municipalidad abre al público. Pero siempre hay una cantina, siempre hay algo para pagar. O a veces jugando en las plazas, ¿sí? Es si los vecinos te lo permiten, porque hay vecinos tontos que les molesta el ruido, que les molesta todo. Entonces muchas veces en algunas plazas, por ejemplo en la plaza de uno de mis amigos no se puede jugar a la pelota. No, porque se arruinan el césped y un montón de cosas. Pero son los mismos vecinos que no te dejan jugar. Ahora, los niños actuales entre 4 y 10 años están usando todo el día sus dispositivos, ¿sí?, electrónicos, ya sea TV, celulares, tablets, bueno, un montón de aplicaciones, ¿sí? Los profesionales, estamos hablando de psicólogos, científicos, doctores, maestros, no te informan de todos los daños que causan estos hábitos en los niños, de estar pegado todo el día en la pantalla. No te enseñan que el color azul o el blanco activa ciertas funciones y te pone hiperactivo, del daño que hacen los videojuegos, ya sea emocionales, éticos, te van quitando un montón de cosas. Pero los profesionales no te advierten, te dicen, no, genera un síndrome, que yo, y ahí queda. Te dan una buena y una mala, pero no lo aconsejan. Es malo el abuso, el exceso. ¿Sí? Pero generalmente no se oponen, ¿sí?, como se oponen para otras cosas. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático, los profesionales pegan el grito en el suelo todos los días una nota distinta, que tenemos que dejar de contaminar, ¿sí?, al planeta. Pero los chicos lo están contaminando con toda la electrónica de los celulares, tablets y demás, todos esos contenidos que lo están contaminando los chicos, pero no salen todos los días anuncios, como el caso del cambio climático. La ley, la legalidad de los gobiernos no prohíbe, ¿sí?, el uso tan extendido de los dispositivos que usan los chicos, ¿sí?, ni hace propaganda para informar o evitar el daño que hacen. No hay propagandas como la del SIDA que había en el momento, la del bicho que hay ahora, o sobre el cambio climático, ¿sí?, informando a la gente y pidiéndole de cierta forma o exigiéndole de cierta forma que eviten hacerle daño a los chicos, a los niños, ¿sí? Pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Eso deberíamos preguntarnos. Y ahora la iglesia, todas, no lo aconsejan, pero tampoco lo prohíben y lo blasfemian, ¿sí? Ahora, si vos no te querés pinchar con la cacuna, ¿verdad? La iglesia dice que sos pecador o blasfemo, ¿sí? Porque le haces daño a otro, pero a los niños se le está haciendo un daño que tal vez sea irreparable a futuro, ¿sí? Bien, ahora, yendo un poco más, que yo estoy súper en contra de las feministas, son hombrefóbicas las feministas. Son asesinas por aborto. Venden fetos, hijos y medicamentos, porque es el negocio que está detrás del aborto, ¿sí? Los profesionales de la salud, todos los psicólogos y demás, no informan sobre el daño que causan a los hombres que son acosados por las mujeres con denuncias falsas o agredidos o por mujeres violentas o tóxicas, ¿sí?, que parte de ese hijo es de ellos porque ellos pusieron la semilla y ella lo abortan. ¿Por qué no le dan a él? Tal vez él quiera hacerse cargo, ¿sí? Y a ellas, si vos hablas con ex anteriores abortistas, tienen una culpa terrible que les carcome el alma. Y los hombres, ¿sí?, que muchos de ellos piden el aborto, otros no lo piden, otros están en contra, pero también le crean traumas. Ahora tu hijo sabe que tú abortaste antes que él y te dirá gracias por no abortarme, ¿sí? O en fin, son daños psicológicos. También a la familia, a la sociedad y a otras mujeres, porque están recomendando, diciéndole que es bueno el aborto, pero no te informan de todos los problemas médicos, ¿sí?, enfermedad y demás que vos podés tener, porque estás poniendo en riesgo tu propia vida al abortar. O a perder todas las trompas de falopio por una infección y demás. Un montón de cosas que no te lo dicen. Por el otro lado, la ley de los gobiernos no prohíbe ni regula a las feministas, por ejemplo, ¿sí? Por el contrario,
lo promueven con generosos recursos económicos, donaciones privadas, ¿sí? Y el mismo gobierno. Y con ese dinero paga por una publicidad abusa, excesiva a favor de las feministas, de los abortos, de los medicamentos y demás. La iglesia, ¿sí? que blasfemaba en contra de lo gay, en contra de un montón de cosas, antes, ahora ya no sale a manifestarse. A la vez que te exige que tú no hagas nada, pues solo Dios castiga o si permite que las feministas sean abortistas, es porque Dios lo permite, porque tiene una causa, tiene una razón y Él sabe por qué hace las cosas que hace. O sea, en definitiva, la iglesia es la que te calla, en parte. La ley te obliga a callarte y los profesionales te confunden. Entonces, si nosotros vivimos nuestras propias experiencias, ¿sí? La experiencia de conversar con otra gente, ¿sí? Y viviendo al mundo en primera persona, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo, no dejamos que ellos nos cuenten cómo es el mundo, nosotros lo estamos viendo en primera persona, escuchándolo, sintiendo, ¿sí? Nosotros aprendemos sobre los verdaderos efectos causados por estos malos hábitos motivados por los gobiernos a través de sus brazos legales, iglesias, profesionales, de comunicación y demás. Entonces vos cuando salís a la calle ves realmente la pobreza, la ignorancia de la gente, las crueldades en las que está sometida la gente. Si vos no salís a la calle, ¿sí? Al menos conocés a alguien de una villa que te cuente, de una villa, un lugar pobre, ¿sí? Una favela, como tú quieras, no vas a saber lo que es realmente lo que hacen los gobiernos y qué es lo que necesita la gente. Entonces te das cuenta que tampoco existe tal opinión pública. La opinión pública está supeditada a lo que te dicen ellos. Ellos te dicen cuál es tu opinión. ¿Sí? Porque si no vas partícipe o no sos aceptar la opinión de las feminaces, por ejemplo, ya no sos parte de la opinión pública. ¿Sí? Porque ellos no te dicen, bueno, de la opinión pública, tanto por ciento está a favor, tanto en contra y tanto no. Siempre el pequeño porcentaje a favor. Y encima lo exageran, para que tú creas, porque ese otro video que voy a hacer del qué dirán, y ahí te lo voy a justificar por qué. Ahora, nosotros vemos la verdad de la política cuando estamos en la calle experimentando. Los mismos policías te cuentan muchas cosas. Y también vemos los abusos policiales, la corrupción que hay detrás de todo, los gobiernos, las municipalidades, de los negocios que hacen ellos. Y ves que la gente, por ejemplo, no se muere en la calle como decían que se iban a morir. Solo los que entran en hospitales se mueren porque vos en la calle vas a conocer el testimonio de aquellos que se salvaron del bicho mortal, ¿sí? En primera persona. Yo conozco al menos 4 que dicen, no, a mí me dio positivo y me guardaron en casa, no me dejaron salir, apenas pude comer, los vecinos me tiraban alimento por el fondo de la tapia, ¿sí? Porque tampoco podía hacerle trabajar, ni cobrar el sueldo, ni nada. Y que se salvaron tomando del bicho mortal, el bicho que encerró a todo el mundo, con aspirina, con medicamentos tontos, que no son realmente efectivos ni para un dolor de cabeza. Ahora, tenemos que entender que la legalidad, las leyes, son una tecnología legal, ¿sí? Esta tecnología está hecha para que tanto niños como grandes juguemos con este juego, este videojuego que se llama legal. Entonces tenemos la TV, la internet, todo lleno de contenidos perversos, perverso en todo sentido, todo en contra de lo que es la humanidad, ¿sí? Para llevarnos a nosotros a ser antihumanos nosotros mismos. Entonces, con toda esta tecnología nosotros nos separan de la calle. ¿Qué quiere decir esto? Que nos separan de la verdadera enseñanza, de poder aprender desde nuestra propia experiencia, ¿sí? Lo que hace la legalidad, ¿sí? Las instituciones, la universidad, todo, es que nos están robando la escuela de la vida. La escuela de la vida que se da, se la ve en la calle, ¿sí? Y nos roban el poder de experimentar por nosotros mismos, ¿sí? A la vida, ¿sí? Solo podremos experimentar a futuro a través de las experiencias autorizadas o contadas por los gobiernos.
Ya no habrá más yo lo vi en primera persona. Entonces los noticieros te dicen a vos cuál es la experiencia real. Te dicen, no, la gente se caía muerta, no, que el volcán es matando a mucha gente. Pero vos cuando te vas ahí, supongamos, vos lo estás viendo en primera persona, te das cuenta que hay mucho que no te cuentan, mucho que sí te cuentan y es verdad, y mucho mentira, mucho sensacionalismo, todo para vender su noticia. Bien, la mejor enseñanza, ¿sí? Uno, ¿qué enseñas? Enseñar es esto, es hacer señas. Así se enseña en la calle. Bueno, el tema es el siguiente, tenemos que volver a experimentar por nosotros mismos, a hablar con la gente, ser más empático y aprender a vivir por nosotros mismos nuestra vida. Y seguimos con el próximo video. Nos vemos, gente. Chau, chau.